películas más inesperadamente interesantes del cine de horror moderno llegó hace poco, ya que para muchos el género de vampiros está bastante quemado. Sin embargo, Sinners o Pecadores en español es una obra escrita y dirigida por Ryan Coogler que nos trae una historia que mezcla vampiros, música, tragedia y redención de una manera bastante sublime. Ambientada en la década de 1930, en pleno corazón del delta del Mississippi, la película nos transporta a una época donde la Gran Depresión, el racismo institucional y los fantasmas del pasado no solo acechan en lo social, sino también en lo espiritual. Aquí es donde conocemos a los protagonistas, los hermanos gemelos Smoke y Stack Moore, dos ex soldados de la Primera Guerra Mundial y antiguos mafiosos que regresan a su pueblo natal con la idea de empezar de nuevo. Pero como veremos en esta historia, el pasado nunca se queda atrás. Su plan parece sencillo: usar el dinero que se robaron de mafiosos en Chicago para comprar un viejo aserradero propiedad de un supremacista blanco y convertirlo en un juke joint, es decir, un club de música y baile exclusivo para la comunidad afroamericana de la zona. El lugar no solo representa una oportunidad económica para los hermanos, sino también un acto simbólico de liberación cultural. Para completar este sueño, los gemelos invitan a su joven primo Sammy, un talentoso guitarrista de blues con un don sobrenatural. Su música tiene el poder de invocar emociones tan profundas que, sin saberlo, también pueden abrir portales espirituales donde el pasado, el presente y el futuro se mezclan. Esta habilidad no es del todo bienvenida en su familia, sobre todo por su padre, Jedediah, un pastor severo que considera el blues como una música pecaminosa que solo atrae al mal. Desde el inicio, la película establece que la música será más que un simple elemento estético, sino que será el arma, el conflicto y la redención de los personajes. Y como si todo esto no fuera suficiente, en paralelo somos testigos de cómo una amenaza oscura y antigua llega al pueblo, un vampiro holandés llamado Remick, que huye de un grupo de nativos americanos de la tribu Choctaw. Remick, que parece frágil y herido, es acogido por una pareja local, pero pronto revela su verdadera naturaleza, iniciando una cadena de horrores que marcará a todos los involucrados. Sinners no es solo una película de vampiros más, es una historia sobre la música como herencia espiritual y cultural, sobre la tentación que siempre aguarda detrás de puertas cerradas y sobre cómo enfrentamos el pecado cuando se disfraza de promesas. Con una dirección brillante, una cinematografía hipnótica y un elenco de primer nivel, esta película se ganó un lugar como una de las mejores películas de horror de tiempos recientes. Pero para entender por qué es tan interesante, tenemos que adentrarnos en su historia y, más importante aún, en los monstruos que habitan en ella. La historia de Sinners comienza de forma aparentemente tranquila, pero cargada de tensión. Smoke y Stack, mejor conocidos como los gemelos Moore, regresan al pequeño pueblo de Clarksdale tras años de violencia en las calles de Chicago. Después de servir en la Primera Guerra Mundial y trabajar para mafiosos, están cansados del crimen y quieren redimirse con un negocio propio. Con el dinero robado de sus antiguos jefes, compran un viejo aserradero a un hombre racista y líder local del Ku Klux Klan, llamado Hawkwood. Su objetivo es transformarlo en un juke joint, con la esperanza de ofrecer una noche inolvidable y recaudar suficiente dinero para saldar cuentas pendientes. Para hacerlo realidad, los gemelos reclutan a varios conocidos del pueblo. Sammy, su joven primo, será el músico principal. También se les une Delta Slim, un pianista legendario, Perlin, una cantante de bella voz, Cornbread, un hombre fuerte que servirá de guardia, Annie, la antigua esposa de Smoke, que servirá como cocinera, y Grace y Bo Chow, una pareja de tenderos chinos que les proveerán de suministros. Esa misma noche, en el juke joint, Sammy se presenta ante el público. Su interpretación es tan potente que despierta emociones profundas e incluso atrae presencias sobrenaturales al lugar. Espíritus del pasado y el futuro parecen responder a su música, pero sin saberlo, Sammy ha tocado una melodía tan poderosa que también llama la atención de Remick y su naciente clan. Remick y sus dos nuevos compañeros llegan al juke joint, haciéndose pasar por músicos errantes. Ofrecen tocar y pagar, pero Smoke y Stack desconfían y no los dejan entrar. Sin embargo, Mary, la exnovia de Stack, les dice que necesitan el dinero y se ofrece a hablar con ellos. En secreto, Mary se encuentra con Remick y es mordida. Ella se convierte en vampiro y regresa al juke joint, donde seduce a Stack, lo muerde y lo transforma también. En este punto, es evidente que Remick no quiere solo sangre, quiere a Sammy, no por hambre, sino por su don musical, porque como veremos más adelante, la música de Sammy puede abrir portales que ningún vampiro puede, y esta es una habilidad muy deseada por ellos. Remick, por otro lado, no es un vampiro cualquiera,
no es un conde europeo ni un aristócrata de novelas góticas, es el producto del sufrimiento, de la colonización, del hambre y de la pérdida. En Sinners se nos revela, aunque de forma no directa, que Remick es irlandés y que su transformación en vampiro probablemente ocurrió durante la Gran Hambruna Irlandesa entre 1845 y 1852, una tragedia provocada por la explotación del Imperio Británico que dejó más de 1 millón de muertos y otros tantos desplazados. Por esto, Remick representa esa herida abierta y ese rencor ancestral, lo que nos deja ver que él no es solo un monstruo, sino un villano trágico. Al llegar a Estados Unidos, Remick no buscó simplemente alimentarse, lo que quiere es volver a conectar con los espíritus de su gente. Él cree que a través de Sammy y su música puede lograrlo, pero su método no es la comunión espiritual, sino la posesión. Remick quiere absorber el don de Sammy, integrarlo a su horda de vampiros y usarlo como un canal para traer de vuelta a su comunidad, sin importar a quién deba arrastrar con él en el proceso. Y es ahí donde se revela su verdadero rostro. Remick no es un salvador de su pueblo, es un colonizador de almas, ya que los vampiros en Sinners son criaturas no muertas, atrapadas entre la vida y la muerte. Son seres que al morder a sus víctimas, las matan, pero también las traen de vuelta en una forma alterada y vacía. A diferencia de otros mitos, aquí no hay ambigüedad, todo aquel que es mordido se convierte. Una vez transformados, los vampiros conservan su apariencia humana, pero también dejan ver ciertos aspectos de su condición. Sus ojos brillan con una luz roja sobrenatural, incluso en la oscuridad. Sus colmillos se alargan y se multiplican, distorsionando su boca. En casos como el de Cornbread, esa transformación es grotesca, casi dolorosa. Remick, como líder de los vampiros, muestra habilidades más avanzadas, puede transformar sus dedos en garras afiladas, puede levitar y absorber las memorias de todos a los que convierte, además de tener un control más completo sobre su poder. Pero lo más inquietante es su conexión mental, ya que todos los vampiros de la Horda comparten un vínculo psíquico con Remick y funcionan como una especie de mente colmena. Estos comparten memorias, emociones e incluso habilidades, como cuando Remick aprende chino tras convertir a Bo Chao. Esta conexión mental no solo los hace más peligrosos estratégicamente, sino que también los despersonaliza. A medida que se integran al colectivo, pierden su individualidad y se convierten en extensiones de un mismo cuerpo, y en ese cuerpo, Remick es el corazón. Aunque los vampiros de Sinners son poderosos, aterradores y casi imposibles de distinguir de un ser humano normal, también tienen debilidades claras, profundamente enraizadas en el folclore clásico del mito del vampiro. Ryan Coogler decidió mantener muchos de esos elementos originales, pero los reinventa con un peso simbólico que va mucho más allá de lo estético. La primera debilidad que vemos es la más antigua y simbólica de todas, pero que en muchas iteraciones modernas se ha perdido casi por completo, y es la necesidad de una invitación. Los vampiros no pueden entrar a ningún lugar cerrado como una casa, un castillo o un templo sin que alguien los invite explícitamente. Esta regla no es solo una limitación física, es un reflejo del consentimiento espiritual, ya que el mal no puede entrar a tu vida a menos que tú le abras la puerta, y en la película literalmente ocurre eso, cuando Grace, en un momento de desesperación por salvar a su hija, grita e invita a los vampiros a pasar, abriendo la puerta no solo del juke joint, sino también de su alma. Luego, tenemos el ajo, presentado aquí de forma particularmente creativa. Annie utiliza el jugo de ajo en vinagre para expulsar a Stack cuando se despierta como un vampiro. La reacción es inmediata, ya que su piel se quema, y esto es así porque en el folclore el ajo no es solo una planta, es una barrera que purifica y protege. También se nos menciona que los vampiros pueden ser heridos por plata y agua bendita, aunque solo la plata es usada de manera directa durante la película, cuando Sammy, en un acto de resistencia total, utiliza su guitarra decorada con un disco de plata para golpear a Remick en la cabeza, aunque esto solo lo aturde y realmente no causa un daño significativo. La luz del sol es, como en muchas otras obras, la condena final para los vampiros, y a diferencia de algunas versiones modernas donde los vampiros se debilitan con el sol o incluso brillan, en Sinners el amanecer los desintegra por completo y libera su alma. Y por supuesto, está la vieja confiable estaca de madera al corazón, pero hay una debilidad aún más curiosa, y es el vínculo psíquico que los ata. Por esto, si el líder de la horda, en este caso Remick, sufre dolor o es herido, todos los demás lo sienten. Esto no solo afecta su eficacia en combate, sino que revela una vulnerabilidad que puede ser explotada. Al estar tan conectados, lo que les da fuerza, también los hace frágiles. En resumen, los vampiros de Sinners no son invencibles, pero enfrentarlos exige conocimiento y no basta dispararles, ya que esto prácticamente no tiene ningún efecto en ellos.
Para vencerlos, hay que entender qué representan y tener el valor de resistir la tentación y promesas que traen consigo. Más allá del horror sobrenatural, Sinners es una tragedia humana. En el centro de la historia, tenemos a 3 personajes que representan distintos caminos ante el dolor, la pérdida y la tentación: Stack, Mary y Sammy. Cada uno toma decisiones que los llevan hacia destinos opuestos, pero todos comparten algo en común: están rotos por dentro, buscando algo que los salve, y es justo eso lo que los hace vulnerables al vampirismo. Stack es el primer gran símbolo de caída, un hombre dividido por la culpa, por el pasado que dejó atrás y por la imposibilidad de perdonarse. Cuando Mary regresa a su vida y él cree que hay una posibilidad de redención amorosa, baja la guardia y no se da cuenta que ella ya había sido convertida por Remick, y cuando finalmente cede a su deseo por ella, es mordido y transformado. Stack no elige el vampirismo conscientemente, pero tampoco lucha contra él, porque él es alguien quien ya se había rendido mucho antes. Mary, por su parte, es una figura un poco trágica, porque ella está en medio de 2 sociedades que la miran con recelo, y cuando es mordida por Remick, no solo se convierte en vampiro, se convierte en parte de un sistema de control que la hace sentir poderosa por primera vez en su vida. Y sin embargo, no pierde del todo su humanidad, ya que en varios momentos de la película vemos que Mary duda, que algo en ella aún resiste, especialmente cuando presencia la muerte de Annie. En ese instante, esa dualidad es la que la impulsa a huir, porque aunque ya no puede volver a ser humana, tampoco puede entregarse por completo a la oscuridad. Y en el centro de todo esto está Sammy, el joven con un don que no comprende del todo. Su música tiene el poder de sanar, de conectar con los muertos y de invocar el pasado y el futuro, pero también es lo que lo pone en peligro. Remick no quiere matarlo, sino que quiere consumirlo y absorber su poder y usarlo como conducto. Es por eso que le ofrece pertenencia, inmortalidad y la promesa de un mundo sin racismo ni sufrimiento, un mundo donde Sammy podría tocar para siempre sin miedo y sin rechazo. Y pienso que ese es el momento más importante de toda la película, la tentación máxima, porque es ahí donde Sammy demuestra su fuerza, no física sino espiritual, porque cuando Remick lo ataca, intenta ahogarlo y forzarlo a rendirse, Sammy se aferra a su fe y a las enseñanzas de su padre, y en lugar de ceder, levanta su guitarra, la misma que usó para invocar espíritus, y la usa como arma. Smoke, quien ha visto morir a su esposa, enfrentado a su hermano y perderlo en el proceso, es quien lo remata. Con una estaca, destruye el corazón de Remick, cosa que deja a la horda aturdida justo cuando el sol está saliendo, quemándolos a todos. Sin embargo, Smoke toma una última decisión: enfrentarse a Hawkwood y a los miembros del clan que venían a atacar al Juke Joint. Él muere por esta decisión, sí, pero lo hace como un héroe, como un hombre libre, que al final se reúne con su esposa e hijo en el otro lado. Desde su primer minuto, Sinners establece que no estamos solo frente a una película de vampiros más, sino ante una historia cargada de símbolos espirituales y referencias bíblicas e históricas. El título mismo, Pecadores, ya nos habla de una lucha moral y eterna entre el deseo y la redención. Ryan Coogler no usa estos elementos de forma decorativa, los convierte en el eje de la historia, dando a cada personaje una dimensión casi mítica. La figura más representativa de este conflicto espiritual es Jedediah, el padre de Sammy, un pastor severo que ve en la música de su hijo una puerta abierta al pecado. Su advertencia es un eco directo de Génesis 4:7, que dicta: el pecado está a la puerta, con el deseo de dominarte, pero tú puedes dominarlo. En ese contexto, la música, en este caso el blues, se convierte en una metáfora doble: puede salvarlo o puede condenarlo. Y justo ese es el dilema de Sammy, porque su música conecta planos, une el dolor de generaciones enteras y atrae a aquellos que no encuentran paz. Cuando canta, no lo hace solo por arte, lo hace porque necesita encontrar sentido, identidad y un lugar donde pertenecer. Y ahí es donde entra la figura de Remick, que representa la tentación más pura. El final de la película, ambientado 60 años después, es una epifanía. Sammy, ya viejo, recibe la visita de Stack y Mary, quienes siguen jóvenes. Ellos le ofrecen la inmortalidad una vez más, pero Sammy se niega. Stack al final mira a Sammy y le dice que ese día fue la última vez que vio a su hermano, la última vez que vio el sol y la única vez que se sintió libre. Y con esas palabras, entendemos que Sinners no trata de monstruos, sino de almas atrapadas y la búsqueda de la libertad. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video,
me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.